Pues estamos aquí para hablar de la leyenda negra. Estoy seguro de que si hiciéramos una breve encuesta entre todos ustedes, pues llegaríamos a un consenso bastante cierto y bastante adecuado de cuáles son los pilares de la leyenda negra, porque digamos que ya son bastante, empiezan a ser incluso repetitivos y cansinos. Yo les voy a proponer unos cuantos, a ver si efectivamente coinciden con lo que ustedes piensan sobre la leyenda negra, pero hay muchísimos más. Realmente este es un tema en el que los eruditos del tema se han extendido con cariño, con deleite, y no cesan de cada día aportar nuevos argumentos a la leyenda negra. Aquí estamos nosotros precisamente para combatirlos, como yo, tantos otros, pues muchos en el entorno precisamente de la sociedad, de la asociación Héroes de Cavite, como ha dicho perfectamente Miguel, lleva ya 4 años de actividad, y 4 años de actividad muy eficaz y muy buena, se lo puedo asegurar a ustedes. Cuando yo he empezado a entrar en contacto con la asociación Héroes de Cavite, me he llevado realmente una sorpresa. He visto que cosas que me parecían imposibles son posibles, y no solo son posibles, son fáciles. Es impresionante, realmente desde que estoy pues cerca de ellos o entre ellos, pues encuentro que es mucho más fácil llegar a tantos sitios como uno desea llegar. Leyenda negra. Bueno, este es un término que, vamos a decir así, crea, inventa un historiador, un autor por nombre Julián Juderías. Se trata de un escritor de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que escribió mucho y bien, tiene una obra profusa, y entre las aportaciones que dejó precisamente es este término de leyenda negra. ¿De dónde viene este término de leyenda negra? Elvira Roca Barea sostiene que se crearía por oposición al término leyenda dorada. La leyenda dorada es un libro que se escribe en el siglo XIII, mediados del siglo XIII, por un monje que se llama Jacobo de la Vorágine, donde analiza de una manera agiográfica y positiva el papel, el rol, la biografía de una serie de santos y de personas importantes dentro de lo que es la biografía, la historia del cristianismo. Por oposición a la leyenda dorada, Julián Juderías crearía este término leyenda negra. Es una hipótesis, no sé de dónde ha podido sacar esta teoría Elvira Roca Barea, yo la expongo sin pronunciarme ni a favor ni en contra. Que una potencia como España, que fue la gran potencia del mundo durante más de 3 siglos, la gran potencia del mundo durante más de 3 siglos. Fíjense ustedes lo que les estoy diciendo, porque uno de los empeños que tiene la leyenda negra antiespañola es anticipar lo más posible esa decadencia del Imperio Español. Y llega a haber autores que la sitúan directamente en las abdicaciones de Bruselas del año 1546. Se muere Carlos V y España deja de ser la primera potencia del mundo. España va a ser la primera potencia del mundo durante todo el siglo XVI, durante todo el siglo XVII y durante todo el siglo XVIII. Con momentos mejores, momentos peores, como corresponde a toda obra que se lleva a cabo durante nada menos que 300 años, y les voy a decir otra cosa que les va a parecer a ustedes novedosa, en sustitución, desde el siglo XVI, de la que hasta ese momento es, por lo menos, la gran potencia europea, si no mundial, pero bueno, ahí está la China, y en fin, y tantas potencias asiáticas que desconocemos, pero sí la gran potencia europea. A lo mejor les preguntaba yo a ustedes cuál es esa potencia europea a la que sustituye España, y tardaríamos un ratito en identificarla. Algunos nos dirían Inglaterra, otros nos dirían Francia. Los ingleses y los franceses están a mamporrazo limpio todo el siglo XIV y todo el siglo XV, en esa guerra inacabable que es la guerra de los 100 años, que dura 116 años, que no aportó nada a la historia de la humanidad, donde están todo el día repartiéndose y pegándose por unas regiones en el sur de Inglaterra y unas regiones en el occidente de Francia. No, ni muchísimo menos. Esa gran potencia del siglo XV de la que les estoy hablando a ustedes son nuestros amables y acogedores hermanos peninsulares, que son los portugueses, que a partir del año 1249 han terminado su reconquista, la reconquista de Portugal, se desentienden absolutamente del resto de la reconquista, entienden que es una labor que tienen que llevar a cabo principalmente los castellanos, en todo caso los aragoneses. Ellos se desentienden y desde ese momento se lanzan a la mar.
descubriendo todo lo que es la parte próxima del Océano Atlántico, no la parte lejana, porque la parte lejana del Océano Atlántico va a ser también uno de los grandes descubrimientos que va a llevar a cabo España, y dentro de esa parte próxima del Océano Atlántico, pues tantos lugares, Cabo Verde, la isla de Madeira, las Azores, las mismas Canarias, que ya eran conocidas pero no habían sido pobladas, todo lo que es el occidente africano, que van a ir explorando poco a poco hasta llegar nada menos que al Cabo de Buena Esperanza, en la punta sur del continente africano. Todo esto lo van a hacer los portugueses durante una labor perseverante, con un trabajo perseverante y continuo durante los siglos XIV y XV. Esto les tenemos que reconocer a ellos. Nosotros tenemos leyenda negra, y es cosa desagradable, efectivamente, tener una leyenda negra tan potente como la que tiene España. Ellos leyenda negra no tienen algo que es casi peor, que es un absoluto desconocimiento e ignorancia de su historia. Pues bien, precisamente España lo que va a hacer es tomar el turno, y no lo va a tomar precisamente en el año 1492, que se produce el descubrimiento de América, ni en el 1494, que se produce el Tratado de Tordesillas. Empezará a hacerlo a partir del año 1500. Quiero decirles con esto que cuando se produce en 1494 el Tratado de Tordesillas, y contrariamente a lo que podamos pensar, ahí la gran potencia, la que acude con los deberes hechos, la que sabe, la que conoce mejor el mundo, la que sabe lo que se trae entre manos, no es España, es Portugal. Y es Portugal la que intenta sacar ventaja del Tratado de Tordesillas. España todavía va a remolque de Portugal. Durante muy poco tiempo, 5 o 6 años, pero todavía va a remolque de Portugal. Tener una leyenda negra, como les decía, es algo absolutamente normal para una potencia que lo fue más de 3 siglos, como es el caso de España. Hoy día, en nuestros días, todos nosotros estamos viendo cómo se produce la leyenda negra de los Estados Unidos, la leyenda negra anti-yanqui. Estamos viendo incluso cómo se producen otras leyendas negras menores, por ejemplo la de Israel, que domina esa parte del mundo en el que está instalado. A nadie debe asustarle la tenencia de una leyenda negra, al contrario, es síntoma de que se es potencia, de que se es alguien importante. España no tiene leyenda negra en estos momentos, antes al contrario, somos el país amable de las playas, del sol, todos somos estupendos. No tenemos leyenda negra en estos momentos. Nuestra leyenda negra se refiere a los momentos del pasado. Es triste no tener leyenda negra. La leyenda negra la tienen las grandes potencias. No hay que asustarse de tener una leyenda negra tan importante, quizás la más importante de todas las que se han creado, como la que tiene España. Pero sin embargo, nuestra leyenda negra sí tiene singularidades que la hacen muy preocupante, y particularmente una por encima de toda otra. Somos la única potencia de la historia, probablemente, que se ha creído su leyenda negra. Los españoles nos hemos creído nuestra leyenda negra. Y cuando hablo de españoles, señores, y lo voy a hacer así durante toda la charla, voy a hablar de españoles en un sentido muy amplio. Españoles somos los que estamos en Europa, pero españoles son también los que están en América. Españoles son también los que están en Asia, los filipinos. Españoles son también los que están en África, Guinea Ecuatorial, Canarias, Ceuta, Melilla. Españoles son también tantas islas de Oceanía que fueron parte del Imperio Español. Era el imperio pentacontinental. Y ha ocurrido, para desgracia de los españoles, este es el gran drama de nuestra leyenda negra, que nos la hemos creído. Nosotros estamos aquí para que los españoles no se crean su leyenda negra, no para que los ingleses no sigan fabricándola o se la crean. Estamos aquí para batallar, para luchar contra todos aquellos españoles, muchos de ellos hoy en el gobierno, en los distintos gobiernos de las repúblicas herederas de aquella monarquía española, que se han creído la leyenda negra. Esto es lo que es absolutamente preocupante en el caso de nuestra leyenda negra. La leyenda negra española tiene también otra particularidad, si quieren ustedes secundaria frente a esta, pero que no quiero dejar de citar.
Coincide su primera fabricación con un momento muy importante de la historia, que es aquel en el que se crea la imprenta, que sería un evento similar al que estamos contemplando hoy día con la creación y la expansión de las redes digitales. En aquel momento el hecho de que aparezca la imprenta, pues efectivamente hace que la comunicación entre las personas, la difusión de las ideas, multiplique su velocidad hasta grados insospechables, mucho más de lo que se había ocurrido en tiempos anteriores. Así que la leyenda negra española va a tener esta desgracia, la de coincidir con un momento histórico en el que la difusión de las ideas, la velocidad de la difusión de las ideas se multiplica. Hay también otros vehículos de leyenda negra muy potentes al día de hoy. Yo no soy un especialista del tema, no me pregunten por él, pero sí hay otras personas que están trabajando en él y seguro que hay mucho fruto y producto que sacar a este tema. Es el cine. El cine se ha convertido en uno de los grandes vehículos de la difusión de la leyenda negra española, de una manera que no es abierta y clara para que todos lo veamos y para que todos lo podamos identificar a primera vista, sino lo contrario, de una manera soterrada, absolutamente soterrada y casi invisible. Vean ustedes, por ejemplo, esa película Amistad, donde parece que los negros son maravillosos, parece que los norteamericanos, los yanquis, son todos estupendos y lo único que hay es una reina sanguinaria que es Isabel II de España. Vean esta película solo a modo de ejemplo, insisto, no soy ningún especialista y alguien tendrá que hacer alguna vez esta tesis porque hay mucho que obtener de este trabajo. Y luego, ya por último, antes de entrar en lo que son propiamente los pilares de la leyenda negra, a los que me voy a referir, última característica general de esta leyenda negra de la que estamos hablando, su suma eficacia para la destrucción de la monarquía hispánica o del Imperio español. Fíjense ustedes cómo se lo voy a plantear a ustedes. Durante 3 siglos, las potencias secundarias contemporáneas de España, estamos hablando de Francia, estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Inglaterra, incluso en algún momento hasta Dinamarca, potencias secundarias que son contemporáneas de alguna manera de esa gran potencia que es España, intentan acabar con la monarquía española, intentan acabar con el Imperio español de una manera frontal, de una manera incluso militar, intentando conquistar todo lo que son los enormes territorios españoles que se reparten por todo el mundo. 3 siglos y no consiguen nada. Apenas consiguen pequeños logros. Inglaterra, por ejemplo, conquista Jamaica, en el centro del Caribe, que por cierto nos servirá como ejemplo, si quieren ustedes en algún momento, para que vean ustedes la diferencia entre lo que es la colonización española y la colonización británica. Conquistan Jamaica, conquistan un corolario de islas al este de lo que son las grandes islas del Caribe, Cuba, la Española, Puerto Rico, pequeñas islitas, Guadalupe, Granada, pequeñas islitas que es que ni su nombre conocemos. Esto es el gran resultado de los ataques frontales que hacen las potencias secundarias frente a la gran potencia de aquellos tiempos, que no es otra que España. Por esa vía llegan a la conclusión de que no hay nada que hacer. Se intenta incluso en 1741, lo conocen ustedes, ese ataque frontal a la ciudad de Cartagena de Indias, con la que se pretende entrar en la parte sur del continente americano y proceder a la conquista completa de lo que es el Imperio español a partir de Cartagena de Indias y hacia el sur. No se consigue nada, se choca contra un muro inexpugnable. En un determinado momento, alguien llega a la conclusión de que por esta vía no se va a ningún sitio y que hay que hacerlo de otra manera. Y es ahí donde la leyenda negra efectivamente va a tener un resultado magistral, impresionante, un resultado que va a ser un cáncer que nos va a invadir a los propios españoles, de manera que seamos los propios españoles los que terminemos destruyendo esa unidad política que se había creado a lo largo de 3 siglos. Los propios españoles, con nuestra división, con nuestras diferencias, con nuestras envidias, somos los únicos que vamos a ser capaces a partir del siglo XIX, de destruir nuestro propio imperio. Antes no lo ha conseguido nadie. Tal cual se lo digo a ustedes, antes no lo ha conseguido nadie. Por lo tanto, cuando hablamos de la leyenda negra, no estamos hablando de una broma, no estamos hablando de algo anecdótico, no estamos hablando de algo secundario, estamos hablando de algo realmente importante en lo que es la historia del Imperio español.
Pues nada, vamos a analizar una serie de pilares, a ver, intentando, si no desmontar propiamente todo lo que afecta a estos pilares por lo que hace a la leyenda negra, por lo menos sí contextualizarlo y por lo menos ponerlo en la situación histórica que corresponde ponerlo. El primero de ellos, no sé si estarán ustedes de acuerdo, quizás el primero en el tiempo, es la expulsión de los judíos. Es el primer motivo que da lugar a una crítica desaforada de lo que ocurre en España. Una expulsión de los judíos que, cuando es la española, se trata como si fuera la única que se ha producido en Europa o en algún lugar del mundo. Solo en Europa, más de 20 expulsiones. Solo en Europa. La española no es la primera, ni tampoco será la última. Está bastante centrada. Viene a ser la 11ª, viene a ser la 12ª. Antes de la expulsión española de judíos, se había producido expulsión de judíos en muchos países. Después de la expulsión española, se seguirán produciendo. ¿Qué alcance puede tener esta expulsión de judíos que se produce en España? Bueno, lo primero que les tengo que decir es situar la expulsión de los judíos españoles en su adecuado contexto intelectual. ¿Se trata de una expresión de racismo? En modo alguno, en modo alguno. Aquí todos los judíos que se convirtieron se pudieron quedar en España en pie de igualdad. No fue una expresión del racismo español. Fue simplemente un intento que se hizo desde la corona de dos cosas. Primero, la unidad religiosa, que era tan importante en aquella época. Tan importante como, para que se hagan ustedes una idea, el consenso que hoy debemos tener en torno a regir nuestros destinos de acuerdo a criterios democráticos. Fíjense ustedes, no se permite que nadie se pueda salir hoy día de este ámbito de actuación política. Hoy tenemos un consenso indiscutible de que debemos gobernarnos de acuerdo con criterios democráticos. Y la unidad religiosa en el siglo XV, en el que se produce la expulsión de los judíos, tiene una importancia que es casi la misma de la que hoy tenemos en torno a este concepto que les estoy diciendo. Y en segundo lugar, cuando los reyes toman para sí la obligación de regular y controlar esta expulsión de los judíos, lo que están haciendo, en el fondo, de alguna manera, es, como ya les he dicho, regularla y controlarla, porque hasta ese momento este poder estaba en manos del pueblo y era muchísimo más perjudicial para los judíos. La persecución de judíos en España, en toda Europa, pero en España no empieza en 1492, empieza en 1391. Ha habido incluso expresiones anteriores a lo largo de todo lo que es el reino visigótico, pero tiene una expresión muy fuerte en 1391, donde en muchas ciudades de España se van a quemar, se van a perseguir y se van a asesinar judíos. Los reyes católicos lo que hacen es definitivamente poner fin a esa situación descontrolada y regularla de alguna manera para que se produzca en términos de relativa justicia. Por lo tanto, esto es importante. Número de judíos que son expulsados de España. Miren, todos los historiadores, casi todos los historiadores, se registra un consenso entre historiadores importante de que en España, en 1492, hay unos 300.000 judíos. Equivalen poco más o menos al 5% de la población española, que entonces anda por los 7 millones de habitantes. 5%, 300.000 de esos habitantes españoles son judíos. Sin embargo, así como en esta cifra de 300.000 judíos, sí existe un consenso grande entre todos los historiadores que tocan el tema. Por lo que se refiere a los que son expulsados de España, el consenso no existe en modo alguno. Tenemos desde los 20.000 judíos que habrían abandonado España, según Valdeón, el historiador Valdeón, hasta los 150.000, 200.000 judíos, de los que hablan pues historiadores como Álvarez González, Loeb, Josef Pérez, etc. Yo les voy a dar un dato que no se ha manejado nunca, que he encontrado o que estoy utilizando desde hace poco tiempo, pero me resulta sumamente identificativo, sumamente ilustrativo, de que no debieron ser muchos los judíos que abandonaron España. 1521 es invitado a dar clases en España Erasmo de Rotterdam, por el cardenal Cisneros. Es cuando emite su famosa frase, Hispania non placet,
no me gusta España, frase que también ha sido muy utilizada por los negrolegendistas y que también tenemos que poner en su contexto para entender qué significa. En esa misma frase que hace Erasmo de Rotterdam, critica a Alemania, critica Lovaina y critica Inglaterra. Es decir, no es una crítica de España, hace un repaso de los lugares europeos que conoce y todos ellos los critica. Es decir, estamos ante un culo de mal asiento, como se llama en términos coloquiales, un señor que no se encuentra bien en ningún lugar. Y entre otras afirmaciones, hace la de que España no le gusta. No sabemos por esa carta la razón por la que España no le gusta, pero sí la conocemos por otra carta en la que explica que España no le gusta porque está llena de judíos. España está llena de judíos. 1521, 30 años después de la expulsión de judíos, Erasmo de Rotterdam, persona suficientemente autorizada, uno de los grandes intelectuales de su momento, de su época, nos explica que España está llena de judíos. Por lo tanto, no debieron ser tantos los expulsados. Les voy a decir una cosa, vamos a hablar, sí, pero ya efectivamente en el ámbito de la Inquisición, que sería el segundo de los pilares de la leyenda negra al que me quiero referir. La Inquisición no es otra cosa que un tribunal más, un tribunal en una época donde no hay tribunales. Esto ya solo es un avance, solo esto ya es un avance. Es decir, en ese momento la justicia la practican los señores de cada territorio, territorios muy pequeños. Por supuesto, no hay separación de poderes, judicial, legislativo, ejecutivo. La Inquisición, de alguna manera, representa una expresión de la separación de poderes. Estamos ante un tribunal que es judicial, única y exclusivamente judicial. Esto ya es un avance que sea un tribunal en la época en que nace. Es un avance que tenga solo, en principio, una capacidad de tipo judicial. Es un tribunal que además tiene regulado el proceso. El procedimiento con el que actúa está por escrito, está perfectamente descrito, es respetado y además siempre se levantan actas de todas sus actuaciones, cosa que no puede decir ningún otro tribunal de la época, que es precisamente uno de los instrumentos que ha sido utilizado para poder crear la leyenda negra del Tribunal de la Inquisición. Nos ha llegado muy abundante información sobre el Tribunal de la Inquisición, como no nos ha llegado de ningún otro tribunal contemporáneo de su época. De lo poco que se ha destruido de la documentación inquisitorial, de lo poco, lo ha hecho el que es su gran enemigo, que es precisamente un escritor español, un inquisidor del siglo XIX, por nombre Llorente, que es el que escribe la historia más denigratoria del Tribunal de la Inquisición. Es un señor, es un inquisidor, en tiempo de la francesada, tiempo de la invasión francesa de España, que huye de España. Como ese inquisidor huye con abundante información de la Inquisición, se la lleva a Francia, ahí escribe una obra sobre la Inquisición, en la que nos habla de 30.000 víctimas de la Inquisición. ¿A qué estaban ustedes imaginando, y todos los negrolegendistas, que estábamos hablando de mucho más? De 100.000, de 200.000, de millones de víctimas de la Inquisición. El gran enemigo de la Inquisición, que no es otro que este señor Llorente, por cierto, retratado por el pintor Goya, habla de 30.000. Y además, no muy seguro debía estar del dato que había obtenido y de la información que transmitía cuando destruyó toda la documentación que se había llevado de España relativa al tribunal. Es decir, que al día de hoy tenemos la práctica totalidad de la documentación emitida por la Inquisición, menos precisamente la que se llevó el gran enemigo de la Inquisición. Los autores contemporáneos, ninguno de ellos se atreve a hablar, fíjense lo que les voy a decir. Estamos hablando de un tribunal que tiene una vigencia de 350 años, 3 siglos y medio. Estamos hablando de un tribunal que ha tenido la mayor jurisdicción territorial que ha existido en toda la historia. Ha estado presente en muchos lugares de Europa, ha estado presente en España, de alguna manera también en Portugal, de alguna manera en Italia, no pudo estarlo en los territorios flamencos que se rebelaron, estuvo vigente en toda América, estuvo vigente también en Asia, cuando España se hace cargo de la Inquisición portuguesa, por lo tanto una jurisdicción prácticamente mundial.
Para encontrar algo parecido ha habido que esperar a la creación de los grandes tribunales del siglo XX, los tribunales de justicia de la ONU, de la Unión Europea, porque hasta este momento no ha existido nada parecido a un tribunal como el de la Inquisición, con esta jurisdicción tan enorme, que dura 350 años, que tiene una vigencia de 350 años. No hay un solo autor en estos momentos que se atreva a decir que las víctimas de la Inquisición son más de 3.000. Las cifras en las que nos movemos son entre 1.500 y 3.000. Nadie habla de más de 3.000 víctimas de la Inquisición. Solamente Llorente, este autor del que ya he tenido ocasión de hablarles a ustedes. Pues bien, vamos a poner en contexto esta cifra, para que sepamos de lo que estamos hablando. 350 años de historia, el tribunal con mayor jurisdicción de la historia hasta el siglo XX. Simplemente, en 1349, en la ciudad de Estrasburgo, sin juicio previo, arden más de 2.000 judíos en una sola noche, ante la sospecha de que son ellos los que están transmitiendo la enfermedad de la peste. Pocos días después ocurre un proceso similar, un suceso similar, en la ciudad de Basilea, la modernísima Suiza, de la democracia perfecta. 600 judíos arden en la ciudad de Basilea. En un mes arden entre Estrasburgo y Basilea 2.600 judíos. Son muchos más de los que ajustició la Inquisición española en 350 años, con una jurisdicción que era semimundial. Solamente lo ocurrido en Estrasburgo. Víctimas de la Revolución Francesa. En París, guillotinados 17.000. Hablamos de la Vendée. La Vendée es un proceso de persecución religiosa, como se podría decir que es el de la Inquisición. La Vendée en la parte noroccidental de Francia, Normandía, Bretaña. El general francés que tiene que reprimir este asunto de la Vendée presume él de haber ajusticiado 1 millón de franceses. Los historiadores no se creen la cifra y la rebajan a 200.000. Pero él a Napoleón le informa de haber ajusticiado 1 millón de personas que se oponían a la Revolución Francesa por su condición de cristianos. Estas son las cifras que manejamos. Hablamos de la rebelión de los campesinos, producida en Alemania y avalada por Lutero, también un proceso de persecución religiosa entre protestantes, 150.000 víctimas. Por ejemplo, por poner solamente unos ejemplos que nos sirven para comprender qué es lo que hizo la Inquisición en el contexto de su época. San Bartolomé, la matanza de San Bartolomé, que se produce también en Francia, en París. Solo en París, en una única noche, y por supuesto sin ajusticiamiento previo, 20.000 protestantes muertos. 20.000 protestantes muertos en una sola noche. Y estos son los que le piden explicaciones a la Inquisición por los 3.000 muertos como mucho que produjo a lo largo de 3 siglos y medio. Tenemos la figura más que discutible de Bartolomé de las Casas, como tercer pilar de lo que sería la leyenda negra. Un fraile dominico que acomete para sí, que asume para sí y que acomete una labor en la que no está solo. Están con él todos los misioneros españoles que en aquel momento, y evangelizadores y frailes que en aquel momento están en América, y particularmente sus hermanos dominicos. Lo que hace Bartolomé de las Casas es simplemente exagerar, hiperactuar. Tiene una carrera política que llevar a cabo. Él quiere encontrarse con el emperador, como efectivamente lo hará. Él quiere encontrarse con el cardenal Cisneros, como efectivamente lo hará. Se le escuchará en todo momento. Se dan ustedes cuenta, un fraile de América, perdido en América, todavía no es ni obispo, que tiene audiencia con el emperador Carlos V. Cualquiera de nosotros aquí presentes tendría tanta facilidad para tener una audiencia con el rey de España. Y estamos hablando del rey de España, no estamos hablando del emperador Carlos V, el hombre más poderoso de su época. No el jefe de Estado, no, el hombre más poderoso. Y esto lo hizo Bartolomé de las Casas. Fue escuchado, se tomaron medidas de acuerdo con lo que él proponía, una lucha en que, insisto, no estaba en modo alguno solo, y probablemente no era la persona más autorizada para haberla llevado a cabo, porque Bartolomé de las Casas y su familia, su padre, era propietario de una de las encomiendas más importantes que existía en América cuando él empieza con todo esto.
una encomienda importantísima, digo, insisto, probablemente la más importante que existía en aquel momento en América. Pero no solo eso, es que las soluciones que él da para defender al indio son más que cuestionables. Bartolomé de las Casas es uno de los responsables, no el único, pero es uno de los responsables de que España importe esclavos negros de África para hacer los trabajos que había que hacer en América y que entonces realizaban los esclavos en todas las partes del mundo y en todos los países civilizados de Europa. Pero si hay un responsable de que haya esclavos negros en América, es precisamente Bartolomé de las Casas. Quiero decir que esto descalifica su labor. No es la labor pura del hombre que no cree en los esclavos. Él lo que cree es que los indígenas no deben ser esclavos, pero cree en la esclavitud perfectamente. Por cierto, que ya que estamos con la esclavitud, que es otro tema que probablemente se le podría achacar y atribuir a España en un proceso de crítica relacionado con la leyenda negra, España no va a participar, esto es importante decirlo, en el tráfico de esclavos más que a partir del siglo XIX, es decir, justamente en las postrimerías del Imperio Español, es decir, cuando el Imperio Español está reducido a su mínima expresión. El comercio de esclavos, el comercio transatlántico de esclavos lo conocemos muy bien, ha sido posible conocerlo muy bien porque efectivamente las fuentes son muchas, los datos que necesitamos conocer para conocer cómo fue el comercio transatlántico de esclavos los conocemos, porque los barcos iban matriculados, se registraba perfectamente lo que era su cargamento, de dónde salían, a dónde iban, las fuentes son profusas, por lo tanto el comercio transatlántico de esclavos negros lo conocemos muy bien. Se puede resumir en las cifras que les voy a dar a ustedes a continuación. Más o menos viajaron de África a América unos 12 millones de esclavos, de los cuales fueron traficados 6 millones, no se imaginan ustedes por quién. Si hiciera aquí una encuesta, raro me parecería que de los 60 que tienen ustedes aquí en este momento, 5 o 10 me dieran el dato. 6 millones Portugal. La gran potencia esclavista de la historia, transatlántica, es Portugal. 6 millones de los 12 millones de esclavos que viajan de África a América los va a trasladar Portugal. 5 millones los va a trasladar Inglaterra. Y el millón restante lo van a trasladar entre franceses, holandeses, daneses y en algún momento también los españoles. Lo que sí va a haber en América es consumo de esclavos. Los españoles van a comprar esclavos. Van a comprar a las potencias esclavistas y en España efectivamente hasta 1 millón de esclavos negros estuvieron trabajando de esos 12 millones de los que estamos hablando, 12 que no son 12, son 9 porque se pierden 3 millones simplemente en la travesía. La travesía de esclavos desde África a América era sumamente dura y el 25% de los esclavos perecían y eran arrojados al mar. Es decir, salen de África 12 millones, llegan a América 9 millones. 1 millón se instalan en el Imperio Español, que era el más grande. Los otros 8 millones se instalan en los pequeñios imperios que se están creando en América, simultáneos al español, el francés, el inglés, el holandés. 8 millones pues en Guayana, en las 13 colonias norteamericanas, en las distintas Guayanas, la francesa, la holandesa, 1 millón en todo el Imperio Español. Por tanto, también esto es conveniente conocerlo. Otro de los temas recurrentes de esta leyenda negra española, probablemente de los más injustificados y de los más difíciles de explicar, pero con tener un buen aparato de propaganda y de publicidad se consigue cualquier cosa. El genocidio español, no hubo tal genocidio español. Hubo una campaña militar que en términos militares se puede considerar como muy limpia. España llevó a cabo una labor militar eficaz que le sirvió para ganar batallas de una manera muy económica y son pocas las veces que se tomó revancha o venganza sobre el derrotado, porque precisamente lo que se pretendía era lo contrario, contar con el derrotado para toda aquella misión que España tenía que llevar a cabo en aquel continente. La primera de ellas, la evangelización de esos derrotados, y luego la construcción de ciudades, la construcción de caminos, la construcción de puertos, de universidades, de iglesias, de catedrales, como ya se ha dicho, creo, aquí se ha dicho en el documental, España solo pretendió replicarse
en América, crear nuevas Españas en América. Y para eso eran necesarios los pobladores americanos. Rara vez se tomó contra los derrotados una represalia que no fuera estrictamente necesaria en términos militares. Es decir, la labor de conquista española fue, militarmente hablando, muy limpia. Por lo tanto, no hubo un genocidio español. Se trató a los indígenas, como se ha dicho también en muchísimas ocasiones, en pie de igualdad. Desde el primer momento se los hizo ciudadanos españoles. Esa es la primera instrucción que emite la reina Isabel la Católica, que los indígenas de América son sus súbditos. A propósito de esto, les voy a decir a ustedes dos cosas. Comparemos ese imperialismo español que empieza en el siglo XVI con lo que eran los imperios anteriores, y notablemente el portugués, que era el más importante que existía en aquel momento, de los siglos XIV y XV. Yo siempre digo, para resumir esta cuestión, que el imperio portugués y los que vinieron después del español, el francés, el inglés, fueron imperios de explotación de recursos, explotación incluso del trabajo humano. El imperio español fue un imperio de exploración contra exploración. Las potencias que precedieron a España y que sucedieron a España no se interesaron en ningún momento por el elemento humano que iban encontrando en cada sitio que ocupaban. Pero es que ni siquiera se interesaron por lo que era el propio territorio. Portugueses, ingleses, franceses creaban bases en la costa de los lugares que iban descubriendo y conquistando. No les interesaba el interior del territorio, en ningún momento. Esa labor solo la hizo España en América. Nadie se interesó nunca. El imperio portugués está formado de pequeñas ciudades en la costa africana y en la costa asiática. Nunca se adentraron los portugueses. Me dirán ustedes, sí, se adentraron en Brasil, evangelizaron Brasil. ¿Quién evangelizó Brasil para los portugueses? Los reyes españoles. Felipe II de España, primero de Portugal, tercero de España, segundo de Portugal, cuarto de España, tercero de Portugal, son los que evangelizan Brasil y son los que le dan, por cierto, la entidad territorial que hoy tiene, porque por Tordesillas a los portugueses les correspondía la sexta parte del territorio que tiene hoy día ese país inmenso llamado Brasil. La sexta parte, apenas una barriguita en lo que es el oriente de Brasil. El resto es algo que evangeliza y coloniza para Portugal los reyes españoles, precisamente por su desinterés. Dice, si tanto es mío España como Portugal, a mí, ¿qué más me da que esto lo ocupen y lo evangelicen españoles o portugueses? Los españoles hicieron tabla rasa, los reyes españoles, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, hicieron tabla rasa del Tratado de Tordesillas, conquistando para Portugal y evangelizando para Portugal a esta cantidad enorme de indígenas portugueses, a este territorio enorme que tiene hoy día también el Brasil. Y evangelizándolo, por cierto. Les voy a dar otro dato que también es suficientemente interesante y que nos sirve para entender lo que es la labor española de conquista, evangelización y colonización frente a la labor de sus hermanos portugueses. Los portugueses en ningún momento van a excluir lo que es la esclavización de los indígenas americanos. Solo lo va a hacer el Marqués de Pombal a finales del siglo XVIII. Hasta ese momento los portugueses son libres de capturar y esclavizar los indígenas americanos, algo que en la parte española del Imperio americano está prohibido desde el minuto 1. Pero fíjense ustedes, si ya es suficientemente llamativo e importante el hecho de que algún rey español haya tomado la determinación de que los indígenas americanos son súbditos españoles, por lo tanto se pueden casar con españoles, pueden formar familias con españoles, no son esclavizables. Si esto ya es un hito en sí mismo frente a lo que es el contexto en el que se mueve el imperio español de estos siglos que estamos analizando, consideren ustedes otro dato no menos llamativo y no menos importante. Hasta que España abandona el escenario americano y filipino, van a reinar sobre estos territorios 12 reyes españoles. Isabel la Católica, 5 Habsburgos y 6 Borbones. Ninguno de ellos
va a cuestionar el principio establecido a fuego por la reina Isabel la Católica de que los indígenas americanos son ciudadanos españoles, son libres y se pueden y se deben casar con los ciudadanos peninsulares. 12 reyes. Esto es algo absolutamente también insólito, inédito. A rey muerto, rey puesto. ¿Comparamos las políticas del anterior jefe de Estado? Ya no. El anterior del anterior jefe del Estado con las que se producen hoy día en España. ¿Hay algún parecido entre aquel régimen y lo que ocurre hoy en España? Ahora imagínense ustedes 12 jefes de Estado, no 2, 12 jefes de Estado, que en un determinado principio, en varios principios, no los van a poner en tela de juicio y no los van a cuestionar en ningún momento. 300 años que dura el Imperio Español, 300 años que los indígenas americanos son ciudadanos españoles y se casan en pie de igualdad y trabajan en pie de igualdad, tanto en América como en Europa, por cierto. Fueron muchos los indígenas que vinieron a España y aquí se desenvolvieron y pudieron llevar a cabo sus labores y sus tareas en pie de igualdad con los supuestos conquistadores. Genocidio, estábamos hablando del genocidio. Genocidio no hay. Sí se produjo, para decir todo en su adecuado contexto y para que las cosas queden suficientemente claras, sí se produjo una catástrofe demográfica importante en América, como con la llegada de los españoles. Se trasladaron una serie de enfermedades, esto es suficientemente conocido, para las que los indígenas no tenían defensas, la viruela notablemente y también otras, que finalmente produjeron una mortandad muy importante y muy preocupante para las autoridades españolas. Nada deseado, sino todo lo contrario, algo muy preocupante. Nadie quería que América se despoblara. Lamentablemente se despobló más de lo que habría sido deseable. También hay que hablar de las enfermedades que los indígenas pudieron contagiar a los españoles. Se habla de la sífilis. Sífilis este es un mal tan curioso que todo el mundo lo llama de otro lugar, ¿no? Los franceses lo llaman el mal napolitano, los napolitanos lo llaman el mal español, los españoles el mal americano o el mal francés, en fin. La sífilis pudo ser contagiada por los indígenas a los españoles. Evidentemente, el número de españoles que iba a América era mucho menor que el que había en América de indígenas, y por lo tanto nadie puede hablar de una catástrofe demográfica en España por esta razón. Pero tanto se produjo el contagio de enfermedades europeas a los americanos como el de enfermedades americanas a los europeos. Otro lugar común de esta famosa leyenda negra española, pues, por ejemplo, algunos de ustedes ya estarán pensando en ello, el robo del oro, el famoso robo del oro. Algo se ha dicho sobre el robo del oro en el documental que hemos tenido ocasión, en estos 3 minutos de documental que hemos tenido ocasión de visionar. Es absolutamente incierto, es absolutamente falso. Para empezar, lo que viene a España es el quinto real, básicamente el quinto real. Hay un impuesto del 20%, les recuerdo a ustedes que el IVA hoy día es el 21%. No hay nada de lo que escandalizarse en el hecho de que una autoridad ponga un impuesto a un determinado recurso. Quinto real, me parece incluso barato, 21% de IVA. Tenemos al día de hoy en España un Estado cuyo 51% del PIB, 51% del PIB es público, son recursos públicos. La labor privada en el Estado español actual apenas asciende a un 49%. Esto no ocurrió jamás en aquella España que estamos comentando en estos momentos. Puede que en aquellos barcos que traían el quinto real viniera algo más de oro, no les voy a decir a ustedes que no. Las órdenes monásticas, algún señor que repatriaba oro. Pongamos que en total fuera un 23, 24, 25%. El resto del oro se quedó en América. Y por cierto, no oro. Oro apareció muy poco. También se conoce bien por todos los archivos que existen en el archivo de Indias y tal. Efectivamente es un tema fiscal, los temas fiscales son siempre archiconocidos. Oro vino muy poco de América. Lo que vino, y en demasía, fue plata. Plata, una barbaridad. Ahora bien, ¿cuándo aparece esta plata? ¿Aparece en 1492 cuando llega Cristóbal Colón? Ni muchísimo menos. El primer descubrimiento realmente importante, significativo, que hacen los españoles en América de un yacimiento metalífero no se produce hasta 1545.
1545. Es el descubrimiento de los yacimientos del Potosí. Previamente han aparecido algunas minas, Zacatecas, por ejemplo, en México. Se está buscando oro en Cuba con cedazos en los ríos, pepitas de oro. Este es el gran tesoro del que nos hablan. Por cierto, que ese famoso intercambio que se produce entre los españoles e indígenas de oro por baratijas, nanay de la China, eso no existió. Eso no existió. El propio Colón nos cuenta en sus relaciones en qué consistió ese intercambio. El intercambio consistió en las baratijas españolas por pájaros americanos. Estoy por pensar que incluso los que salieron ganando en esta primera operación que se produce entre europeos y americanos fueron los americanos, que por lo menos recibieron las baratijas, por otros recibieron pájaros. Sí es verdad que Cristóbal Colón hace un hallazgo importante de un pequeño tesoro de oro, que es uno de los grandes misterios que existe al día de hoy cuando se estudia la historia de Colón. Cómo es que no habiendo oro en la zona, sin embargo, él sí se trae un pequeño tesoro en oro. Y por cierto, el otro tesoro que se trae Cristóbal Colón son 600 esclavos. 600 esclavos que él vendió en España, produciendo la indignación de la reina católica, que dijo aquellas palabras que son las siguientes: ¿quién es este señor para vender los que son mis súbditos? La reina católica buscó a estos esclavos que había traído de América a Cristóbal Colón, todos aquellos que encontró, los rescató y los mandó de su pecunio a América. Desde el minuto 1, la reina católica tuvo muy claro que los americanos no eran esclavizables. Esta condición esclavista de Colón es uno de los motivos, de las razones, de los argumentos, entre muchos otros, que me hace pensar a mí que Colón era portugués, porque esa era la manera en que se comportaban los portugueses. Un dato más, simplemente. Les decía, bueno, pues simplemente se ha hablado ahí también de las iglesias americanas llenas de oro. ¿Saben ustedes cuántos kilos de oro hay en la iglesia de la compañía, en la iglesia de los jesuitas, en la ciudad de Quito, de Ecuador? 60 kilos. 60 kilos de oro cubren las paredes de la iglesia de los jesuitas en la ciudad de Quito. Se habla de ese inmenso tesoro que es el oro que se trajo a España, con el que se hizo la custodia de Toledo. 15 kilos de oro. Es una proporción que me encanta, los 60 kilos de la ciudad, de la iglesia de la ciudad de Quito, frente a los 15 kilos de la custodia de Toledo, porque representa exactamente la proporción de oro que vino desde América a España. 15 kilos que vinieron a España, 60 que se quedaron en América. Por lo tanto, el 20% del kilo real, del quinto real. Este es el fabuloso tesoro. Hablemos del Potosí, porque también vale la pena hacerlo, y además está este documental maravilloso realizado por José Luis López Linares y bajo el título de La primera globalización. Esa plata del Potosí tuvo muchas aplicaciones que fueron muy interesantes para la historia de la humanidad. Esa plata del Potosí, que según el documental La primera globalización, asciende, a mí me parece exagerado el dato, pero lo dan en el documental, asciende al 70% de la plata que circulaba en aquel momento en el mundo, es la que va a hacer posible la primera globalización. Es decir, el hecho de que por primera vez en toda la historia de la humanidad los productos asiáticos sean comerciables en Asia y en Europa, los productos americanos sean comerciables en Asia y en Europa, y los productos europeos sean comerciables en Asia y en América. Eso fue posible, ese milagro fue posible gracias a la plata del Potosí, descubierta en América. Ese es el verdadero robo de del oro americano. Además, entre los muchos milagros que España pudo hacer en América, porque los hizo, realmente la evangelización de todo un continente no es un milagro menor, hay uno que no pudo hacer, y el que no pudo hacer es el de que los trabajos se llevaran a cabo de una manera gratuita. Se crearon 700 ciudades, se crearon miles de kilómetros de caminos, se crearon decenas y decenas de puertos, se creó un centenar de catedrales, se creó 1 millar de iglesias, se crearon todas esas cosas. ¿Alguien se cree que eso se puede hacer sin pagarlo? Eso se hace gracias precisamente a la plata americana. De no haber aparecido, el desarrollo americano nunca habría sido de la entidad que fue. Ese milagro no se pudo hacer. En América, como en cualquier otro lugar del mundo, y durante todas las épocas de la historia, el ser humano todavía no ha conseguido
descubrir una manera de hacer las cosas de forma diferente, en América había que pagar los trabajos, y los trabajos que se hicieron fueron inmensos, y había que pagarlos, y se pagaron gracias a estos tesoros metalíferos que aparecieron en distintas partes del continente. ¿Cómo vamos de tiempo, Miguel? ¿Sí? Muy bien. Pues vamos a seguir entonces mencionando pilares de esta leyenda negra española. La Armada Invencible, la famosa Armada Invencible, que tanto gasolina ha dado a los negros legendistas, para burlarse de España. Les voy a dar a ustedes lo que ya es menos primicia, porque la di el otro día en el Centro Asturiano, y bueno, pues ahora ya no va a ser primicia, va a ser segundicia. Es un dato que no he descubierto yo lo he sacado de una determinada fuente, pero es un dato muy desconocido, que yo incluso le he preguntado a grandes historiadores españoles, hispanistas, y no me han sabido contestar. ¿De dónde viene esta expresión de la Armada Invencible? Si ven ustedes un reportaje que se llama The Spanish Armada, la Armada Española, realizado en inglés por la gran historiadora inglesa, que no se autodenomina como hispanista, pero que ha resultado serlo, Lucy Worsley, en este reportaje les explica ella perfectamente de dónde viene esta expresión de la Armada Invencible. Esta expresión de la Armada Invencible viene de un documento que se llama de la siguiente manera: carta enviada desde Inglaterra a don Bernardín Mendoza, embajador del rey de España en Francia, declarando el estado de Inglaterra contraria a la opinión de todos los partidarios de los españoles y otros. Título extraño con un significado difícil de explicar, pero se llama así, ¿qué le voy a hacer? Y lo escribe el que era entonces el valido de la reina Isabel de Inglaterra, William Cecil. En la que, documento, carta, en la que se leen estas palabras: he aquí la historia de las desgracias de la Armada Española que ellos, los españoles, llaman invencible. Ni que decir tiene que los españoles jamás llamaron a la Armada de esta manera, la Felicísima Armada, la Armada Española, la Gran Armada, jamás fue llamada la Invencible. El grado de falsedad de este documento es tan enorme que, llamándose como se llama carta y diciendo quién es su remitente y quién es la persona que la tiene que recibir, esta carta no se envió jamás. Es simplemente un documento que se escribió y que se difundió en Inglaterra para burlarse de los españoles. No es real que esta carta fuera enviada al embajador español en Francia por nombre Bernardín Mendoza. Nunca se recibió tal carta. Es un fake, como diríamos hoy, es un absoluto fake. Es un documento que se creó con la expresa intención de producir la burla de los españoles, por el que era en aquel momento el hombre fuerte en Inglaterra, el valido de la reina, William Cecil. ¿Qué pretendía esta Armada Española, Gran Armada, Felicísima Armada, formada de unos 140 barcos? No pretendía invadir Inglaterra, era un proyecto inviable, invadir y conquistar Inglaterra. Lo que se pretendía es propiciar un cambio dinástico en el que era el gran enemigo, no solo de España, sino del catolicismo en aquel momento, de la Europa católica, que no era otra que la reina Isabel de Inglaterra. Ese era el único propósito que tenía la Armada Española. Llegar allí, proceder a un cambio de la titularidad de la monarquía inglesa. Bueno, ya saben ustedes las peripecias de esta armada, que se hubo de enfrentar a tantas catástrofes meteorológicas. Creo que los ingleses solo llegaron a capturar un barco español, si no fueron uno, fueron dos o tres, nada más. El resto de los barcos españoles que perecieron en esta aventura, pues lo hicieron fruto de su enfrentamiento contra los elementos meteorológicos. Saben ustedes que la Armada Española, formada de 100 y bastantes barcos, tuvo que rodear toda la isla británica, a continuación descender por la parte occidental de la isla británica, donde se vio envuelta en nuevas aventuras ahora contra los irlandeses. En algunos lugares de Irlanda fue bien acogida, en otros lugares de Irlanda en cambio no fue bien acogida, y finalmente llega a España poco más o menos la mitad de la flota que había salido de España. Por lo tanto, tampoco estamos hablando de una catástrofe como la que se nos pretende hacer creer. No contentos con esto, para España en aquel momento de su historia fue muy fácil reconstruir la flota, y solo unos años después la flota española había olvidado esta catástrofe que se había producido
en el entorno de la aventura de la Armada Española. ¿Cuál es el gran éxito que van a llevar a cabo, que van a conseguir los negrolegendistas antiespañoles, por lo que a la operación de la Gran Armada se refiere? ¿Dónde van a mostrarse los ingleses particularmente hábiles a la hora de conseguir convertir este evento en un evento que hable mal de España por los siglos de los siglos? Ni siquiera en el hecho de llamarlo Armada Invencible, que ya es un éxito y que ese nombre es el que haya perdurado por los siglos de los siglos y haya llegado hasta nuestros días. No, el éxito de los intérpretes, de los historiadores, de los políticos ingleses para conseguir que la Gran Armada sea un evento que revierta definitivamente contra España va a ser el que les voy a comentar, el que les voy a explicar a continuación. El sacar la Gran Armada de su auténtico contexto histórico. Extraerlo como si fuera con una grúa y ponerlo fuera de todo aquello que estaba ocurriendo en ese mismo contexto. La Gran Armada, el episodio de la Gran Armada, es solo una batalla más de las muchas que tuvieron lugar en el evento que debemos conocer para situarlo correctamente en la historia como Guerra Anglo-Española de los 20 años. Una guerra que empieza en 1585 y que va a terminar en 1604 con el Tratado de Londres que firman los ingleses y los españoles, claramente ventajoso a los intereses españoles. Inglaterra se compromete y cumple a poner fin a la piratería antiespañola. Inglaterra permite el tránsito de los barcos españoles por el Canal de la Mancha. Inglaterra se compromete y cumple a dejar de apoyar lo que son los movimientos secesionistas en los territorios flamencos. El Tratado de Londres, que pone punto final a la guerra anglo-española de los 20 años, dentro de la cual uno de los episodios que se producen es el de la Gran Armada Española. Ese Tratado de Londres es netamente favorable a los intereses españoles. En tiempos, por cierto, y aquí tenemos otra expresión de la leyenda negra no poco eficaz, en tiempos del que es probablemente el monarca español más poderoso de toda la historia del Imperio Español, que no es ni Carlos V ni Felipe II, es Felipe III, un Austria menor, el verdadero señor del mundo, el rey planeta, que gobierna sobre todo el Imperio Español en su mejor momento de expansión territorial, que gobierna sobre todo el Imperio Portugués, que tiene Europa a su disposición, el camino español, rodea a Francia. Es el gran monarca de la historia, es el rey planeta, un Austria menor. Esto es una expresión también de la leyenda negra, como tantas que se producen, para hacer que la historia española quede denigrada y no efectivamente sea contemplada en la grandeza que tenía. Les voy a hablar de otro proceso, si andamos bien de tiempo, ¿sí? 3 minutillos. Bueno, pues entonces muy deprisa les voy a hablar de lo que yo llamo, dentro del proceso de leyenda negra antiespañola, uno de los pilares que la sostienen, es lo que doy en llamar el preterimiento de los protagonistas españoles de los distintos eventos y su sustitución por protagonistas anglosajones. Les voy a dar unos cuantos ejemplos de esto, para que vean ustedes cómo se ha escrito la historia y cómo fue la historia. Bueno, empezando en primer lugar, el más importante de todos, durante muchísimo tiempo, y solo recientemente lo han corregido, se ha estado estudiando en Inglaterra que la primera vuelta al mundo es la que dio el pirata Drake, con el pequeño inconveniente de que la vuelta al mundo que efectivamente dio Sir Francis Drake es 60 años posterior a la que había dado previamente a él Juan Sebastián Elcano. Pero no es el único caso de falseamiento de la historia y de preterimiento de sus protagonistas españoles. El tercer paso del sur. América se puede traspasar por el sur,
descubrimiento que realiza Fernando Magallanes, un gran español, por cierto. Fernando Magallanes, no caigan ustedes en la trampa de denigrar el personaje de Fernando de Magallanes porque había nacido en Portugal. Es un gran español que se comporta con absoluta lealtad hacia lo que son los intereses españoles y la corona española. Bien, Fernando de Magallanes va a descubrir el primer paso del sur, el más difícil de todos, que es el que se hace a través del estrecho que lleva su nombre, el estrecho de Magallanes. Hay otros dos pasos que sirven para circular desde el Océano Atlántico hasta el Océano Pacífico por el sur, porque por el norte hay otro paso muchísimo más complicado. El segundo paso es el Cabo de Hornos, que lo van a descubrir los holandeses, y el tercer paso es el que los ingleses llaman el paso de Drake, que fue descubierto por un marino español llamado Francisco de Oces. De hecho, en Argentina se le llama, y solo en Argentina, por cierto, ni siquiera en España, al paso de Drake se le llama paso Mar de Oces, se le llama Mar de Oces. Las Islas Hawái, uno de los descubrimientos de los muchísimos que le atribuyen los ingleses a ese marino del que están tan orgullosos, que el pobrecito no pudo descubrir nada, llamado James Cook, en 1778. Hawái había sido descubierto en 1555, casi 2 siglos y medio antes, por un español, Ruy López de Villalobos, que es uno de los grandes navegantes del Pacífico, por cierto, y muy poco conocido, pues por supuesto, de los españoles en general y hasta de los historiadores españoles. Australia. Hay mucha incertidumbre sobre quién descubre Australia. Los ingleses afirman taxativamente que es uno más de los descubrimientos de este marino James Cook, en 1770. Pero es que son ya algunos los marinos españoles que han avistado las tierras australianas y lo han dejado suficientemente explicado. Así tenemos, por ejemplo, el caso de Pedro Fernández de Quirós, portugués de origen, por cierto, pero como Magallanes trabajando y navegando para el rey de España, Luis Báez de Torres, cosas que ocurren en el año 1606, por lo tanto, siglo y medio antes de que lo hubiera podido descubrir James Cook o el holandés Willem Janszoon en 1618. Nueva Zelanda, vale decir lo mismo. La Antártida, que los anglosajones, descubrimiento que los anglosajones atribuyen a un tal William Smith en 1819. En 1603 está atestiguado que ya la había avistado y había hablado de ella Gabriel de Castilla, un marino español, 1603. Las fuentes del Nilo, que los historiadores británicos atribuyen o bien a un tal James Bruce en 1770 o bien al famoso doctor David Livingstone en 1865, aquel de la historia esta tan estúpida que conocemos todos los españoles y todas las personas del mundo, el doctor Livingstone, supongo. ¿Conocen ustedes esta historia? Es que no se puede hacer historia con una cosa más estúpida. Este señor Livingstone anda errando por las tierras africanas, está perdido, de repente un inglés se lo encuentra y le dice, el doctor Livingstone, supongo, y el otro dice, sí. Y esto es una gran historia de lo que los ingleses son capaces de hacer, películas y tantas cosas. Pues este doctor Livingstone, David Livingstone, supongo, en 1865 descubre lo que Pedro Páez de Jaramillo, un misionero español, había descubierto ya en 1618, 2 siglos y medio. Primera acción de gracias en Norteamérica, de la que tan orgullosos están los norteamericanos, es la que lleva a cabo Pedro Menéndez de Avilés en 1565, frente a la que realizan los Pilgrim Fathers, los padres peregrinos, en 1621. Un Pedro Menéndez de Avilés que, por cierto, es el fundador de la primera ciudad norteamericana, que no es otra que San Agustín, en la Florida. Y yo con esto yo creo que voy a terminar, lo dejamos aquí y procedemos al coloquio y a las preguntas fáciles que van a proceder ustedes a realizarme a partir de este momento. Muchas gracias. Madre mía, has dicho tantas cosas y tendría tantas preguntas que hacer, pero os voy a dejar a vosotros, a ustedes que den las preguntas. Bien, les pido por favor que sean preguntas cortas para que pues sí podamos hacer más, si es posible, fáciles. Y fáciles. América, por ejemplo. Pero vamos, directo, por favor.
Adelante. Sí, sí, por favor, levante un poco la voz. En ocasiones he escuchado, he leído, en cuanto al origen de la leyenda negra, hay veces que se sitúa en Italia, en el siglo XIV. Sí, es la tesis de... No sé si es porque la reforma de la labor va a intentar, por los problemas que pueden tener entre ellos. Entonces quería preguntar acerca de la verosimilitud de esto. Sí, claro, uno puede poner el inicio, sí, uno puede poner el inicio de los procesos históricos ahí donde estime oportuno. Elvira Roca Barea, precisamente en su obra Imperofobia, lo sitúa en Italia. Y efectivamente en Italia se produjo un conflicto de intereses entre los reyes aragoneses y el papado, por todo lo que es la posesión y el dominio de los reinos del sur, el famoso reino de las dos Sicilias, si quieren ustedes, Nápoles, Sicilia. Bueno, pues efectivamente, pues ahí se escribiría buena parte de la leyenda negra española. Yo no le digo que no le digo que... De hecho, yo he visitado mucho esa parte, incluso el poco italiano que sé, lo he aprendido justamente en Calabria, que es la punta de la bota de Italia, y allí efectivamente se habla muy mal de los españoles. Se nos atribuye incluso la creación de la mafia, es decir, todo aquello que a ellos no les gusta, pues directamente es una creación española. Pero lo cierto es que en el subconsciente de los italianos subyace también una cierta admiración hacia lo español. Allí a todo lo español, por lo menos en Calabria, me imagino que en Sicilia y en Nápoles también, a todo lo español se le llama aragonés. El palacio aragonés, el castillo aragonés, tal. Y efectivamente hay una profusión de lugares aragoneses y de eventos aragoneses que es importantísima. Sicilia fue española nada menos que 321 años, no es una broma. Es decir, Sicilia todavía no ha completado dentro de lo que es la República Italiana ni la mitad del trayecto histórico que llevó a cabo con España. Son 150 años los que lleva Sicilia incorporado a la República Italiana, 321 estuvo con España. Bueno, pues efectivamente sí, ahí se habla mal de España, pero para que esa leyenda negra antiespañola que se haya podido producir en Italia tenga la entidad de todo aquello a lo que estamos llamando leyenda negra española, le falta un elemento importantísimo, y es que los españoles no nos lo hemos creído. En esa parte simplemente lo desconocemos. Los españoles no nos fustigamos por todo lo hecho en Italia. Es más, es que los españoles desconocen completamente la labor española en Italia, que fue muy importante. Le repito, 321 años en Sicilia, 200 y pico en Nápoles, Calabria, en fin, todo el sur de Italia, la mitad de Italia. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo no incluiría todo aquello que se haya podido escribir sobre los españoles desde el papado, notablemente, contra España. No me parece que tenga entidad suficiente como para equipararlo a lo que luego escribirán y dirán ingleses, franceses, holandeses. Pero bueno, efectivamente, Elvira Roca Barea sitúa el inicio de la leyenda negra antiespañola en el papado, y nada de lo que explica ella en su libro es desacertado ni incorrecto. Yo simplemente no le daría la misma entidad e importancia que le doy a lo demás, pero es correcto lo que ella dice. Muchas gracias. Siguiente pregunta, por favor. Sí, adelante. Hola, buenas tardes. Comentando un poco, comentando del tema, ejemplo de la Santa Inquisición, incluso antes de lo puse España, lo he puesto otros países, pero incluso el tema de la Inquisición, el tema de que habéis puesto ese ejemplo de cuántos judíos había masacrado en Europa. ¿Por qué a muchos españoles les cuesta entender? Critican mucho el tema de que si la leyenda negra española, pero la portuguesa, por lo que pudiera hacer los romanos, la esclavitud, la americana, incluso en un momento dado, con el signing de la revolución francesa fue maravillosa, pero la gente se guillotinó en los últimos momentos. ¿Por qué les cuesta tanto? Bueno, esto es una cuestión sencillamente primero de ignorancia. Es decir, los españoles, por desgracia, conocemos muy poca historia, conocemos muy poco la historia española, cada vez la conocemos menos. Fíjense ustedes lo que es el objeto de la última reforma de la ley educativa. Quieren que conozcamos la historia de España y podrían haber dicho, bueno, pues a partir del siglo XVII, a partir del siglo XVIII, del XIX... No. Han elegido un año muy preciso. Es decir, aquí no se ha hecho nada de una manera casual. 1812. Es decir, no quieren ni que conozcamos la francesada,
no la ocupación de España por los ni siquiera eso quieren que conozcamos, porque es el último episodio glorioso y heroico de la historia de España. Solo quieren que conozcamos nuestro terrible siglo XIX. Bueno, esto es lo que vamos a conocer, esto es más o menos lo que venimos conociendo, pero dentro de un proceso que es incluso más grave, que es el de desconocimiento de la historia. Los españoles desconocemos la historia de los demás y desconocemos la historia propia. Y luego lo cierto es que a partir de un determinado momento, que coincide bastante con lo que es la decadencia española, pues a partir de ese momento lo que se empieza a difundir aquí es una leyenda negra que los españoles nos creemos. No la criticamos, no somos críticos respecto de esa historia. Ninguno se pregunta, ¿pero esto será verdad? ¿Y cómo es que así que lo hacemos los españoles pero no hacen los demás? Y ya son muchos siglos, son varios siglos de perseverar en esta historia viciosa, viciada, que además encima nos hace daño. Es decir, ha llegado a formar parte casi del ADN español. Realmente yo mismo, que desde pequeño fui instruido en el amor a España y el amor a nuestra historia, y en el que a partir de un determinado momento incluso me implico en la defensa de la historia de España, yo mismo tengo que reconocer que no tengo la visión hoy día sobre la gran historia española que tenía hace 25 o 30 años, o hace simplemente 8 o 10 años. Es decir, yo mismo he mirado la historia española con mucho escepticismo, y pensando, bueno, pues no será verdad que hemos hecho tanto mal como el que nos dicen. Es decir, es necesario instruirse, es necesario leer, es necesario comparar, es necesario leer muchas fuentes también, pero efectivamente esta es una historia que se ha impuesto. Pero es que la historia, no solo la española notablemente, la historia se impone. La historia se impone, las versiones históricas se imponen y las versiones históricas van variando. No es la misma la versión que tenemos hoy día. Pongo por caso un evento muy reciente, que es la Segunda Guerra Mundial, que el que tendremos dentro de 50 o de 100 años, se lo garantizo. No estaremos, bueno, ustedes sí, yo no voy a estar aquí para verlo, pero muchos de ustedes sí estarán para verlo y podrán acordarse de este momento en el que hoy día les he dicho que la interpretación que hacemos de los eventos que se produjeron durante la Segunda Guerra Mundial no es la misma, la que tenemos hoy día, que la que tendrán dentro de 50 o 100 años. Se produjeron unos juicios de Nuremberg que depuraron responsabilidades que había que depurar. Me estoy metiendo en terrenos pantanosos, pero lo hago de una manera bien consciente. Se depuraron una serie de responsabilidades en esos juicios de Nuremberg que había que depurar y que han quedado suficientemente claros, pero no se han depurado todas las responsabilidades derivadas de la Segunda Guerra Mundial. Que nos afecte particularmente a los españoles, que forme parte de una manera íntima de nuestra leyenda negra, tenemos ese bombardeo atroz, que se produce en el año 1945 por los yanquis sobre la ciudad de Manila, con 100.000 víctimas, que convierte el bombardeo de Manila en el segundo más letal de toda la historia de la humanidad, por delante de la bomba atómica de Nagasaki, solo por detrás de la bomba atómica de Hiroshima. Un bombardeo que sirvió primero para exterminar 100.000 personas y segundo para destruir toda la obra histórica que España había llevado a cabo en la ciudad de Manila. De esto no habla nadie, de esto no hablan ni los filipinos. Los filipinos lo han olvidado. Han olvidado que en 1945 se produjo un bombardeo atroz sobre lo que es su capital, que produjo 100.000 muertos. Lo han olvidado. Los españoles, con que lo sepa, si un 1% de los españoles conoce, un 1%, fíjense lo que le estoy diciendo, yo he escrito sobre ese tema, si un 1% de los españoles conocemos que en 1945 se produjo sobre la ciudad de Manila el segundo bombardeo más atroz de la historia de la humanidad, me doy por satisfecho. Quiero decir que así se escribe la historia, y en España llevamos 2 siglos escribiéndola de esta manera. Por lo tanto, es lógico la difusión que tiene hoy día entre los españoles la leyenda negra que tanto mal nos hace. Muchas gracias. Madre mía. Sí. ¿Perdón? Sí, adelante, diga, haga la pregunta. Tengo metido en la cabeza de Sabato de Américo Vespucio. Una bonita historia. Escribió unos poemas muy bonitos. Creo que fue un gran negrero también, de decir que los españoles eran un negreros.
Bueno, vamos a hablar un poquito de Américo Vespucho, ¿no? Hablamos de Américo Vespucho. Américo Vespucho efectivamente es quien le da nombre al continente americano. Y siempre digo, no en esta conferencia, pero en otra que doy, en otra charla que doy, que 15 millones de veces que se hubiera descubierto América y no habría vuelto a llamarse América. América se llama así por una coincidencia de la historia, una casualidad de la historia, un cruce de caminos que se produjo en un determinado momento y ya está, pero no se habría producido un minuto después ni un minuto antes. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Américo Vespucho es un personaje histórico, real, que además probablemente ya iba con Cristóbal Colón en el viaje descubridor, desde luego iba en el segundo, eso con toda seguridad. Fue un marino importante, además del que la monarquía española se sirvió en momentos importantes de nuestra historia. Participa en las juntas de Toro y Zamora, donde se intenta decidir cómo se va a sobrepasar el continente americano para poder conseguir el verdadero objetivo de la aventura española, porque el objetivo de la aventura española no es descubrir tierras en el medio del océano. El objetivo de la aventura española en todo momento es llegar a las costas orientales de Asia, un objetivo que no se va a olvidar en ningún momento de la historia de España. En todo momento se va a perseverar. Desde este punto de vista, América fue un obstáculo. Un obstáculo. América no fue un hallazgo, no fue un descubrimiento, no fue nada aventuroso, fue un obstáculo. ¿Qué hacemos nosotros aquí en estas tierras neolíticas? Cuando teníamos que haber llegado a las costas orientales de Asia, donde está la porcelana, donde están las perlas, donde están las especias, donde está el Gran Khan, donde están tantas revoluciones tecnológicas como existen. Ese era el objetivo español, y no llegar a aquellas tierras inhóspitas de América. Bueno, Américo Vespucho es un marino italiano, florentino, que participa intensamente en la aventura española y que incluso participa en las dos reuniones más importantes que se producen una vez descubierto el continente, para cuando ya se ha llegado a la conclusión de que efectivamente aquello es un mundo nuevo, pues cómo superar ese mundo nuevo para completar lo que es la aventura española. Aparecen en el año 1503 unas obras que se llaman Novus Mundus, que ya nos están dando alguna pista sobre las cosas que están ocurriendo en aquel momento. Es decir, para el año 1503, solo 10 años después de descubierto América, ya son muchas las personas que piensan que se ha llegado a un nuevo mundo, que no son las costas orientales de Asia. Por cierto, entre las que no se cuenta Cristóbal Colón, porque Cristóbal Colón no tenía por meritorio el hecho de haber descubierto un nuevo mundo, sino todo lo contrario. Desde su punto de vista, él es un fracasado. Él propuso una aventura que consistía en llegar a las costas orientales de Asia, y no lo ha conseguido, lo cual puede tener incluso consecuencias económicamente muy negativas para él, porque su contrato lo que dicta es que se llegará a las costas orientales de Asia. Él no ha cumplido. Los reyes españoles no tienen por qué cumplir. Él no tenía por mucho el haber descubierto un nuevo mundo. Pero sin embargo, en 1503 son muchas las personas que sí creen que se ha llegado ya a un nuevo mundo y no son las costas orientales de Asia. Esta obra Novus Mundus, que es un auténtico apócrifo, no tiene autor cierto, lo que narra son las aventuras de un marino por nombre Américo Vespucho, pero no necesariamente escritas por él. Bien, esta obra, Novus Mundus, 1503, llega a manos de un cartógrafo lorenés que se llama Hans Walse-Müller, de la parte de Friburgo, uno de los grandes fabricantes de mapas de Europa. Y en 1507, el que ha leído esta obra, Novus Mundus, y que hace el primer mapa en el que se describe América en su totalidad, no el primer mapa en el que aparece América, que ese es el mapa de Juan de la Cosa que tenemos en el Museo Naval, 1500, año 1500, pero sí el primer mapa en el que América aparece ya dibujada como un continente diferente, con su contorno oriental y con una línea recta que viene a sustituir lo que sería su contorno occidental, que todavía no es conocido. De hecho, este mismo Hans Walse-Müller es el mismo que plasma en un mapa el mar Pacífico que todavía no ha sido avistado y que todavía no ha sido descubierto. Es una mera hipótesis, pero una hipótesis que Hans Walse-Müller hace suya y ya dibuja un mapa, ya dibuja un mar al que no da nombre, que tendría que ser el que luego se llamará mar Pacífico.
Conocedor Hans Waldseemüller de esta obra que se llama Novus Mundus del año 1503, escrita 4 años antes de que él haga su mapa, a ese continente le da el nombre de América y explica por qué. Dice, puesto que ha sido descubierto por Américo Vespuccio, de justicia es que se llame América. Pero Hans Waldseemüller no es ni antiespañol, ni es un mal cartógrafo, ni es un negro legendista, no es nada de todo esto. Es un señor que quiere hacer mapas y que quiere que sus mapas sean los mejores de Europa. Muy poquito después, cosa de 2 años después, entra en conocimiento de que el continente no ha sido descubierto por Américo Vespuccio y va a hacer un nuevo mapa en el que ya no llama al continente americano América, lo va a llamar Nueva Castilla. Lamentablemente ese mapa llega demasiado tarde, el otro se ha difundido de manera muy profusa y ya el continente no perderá su nombre en ningún momento. Pero esta es la auténtica... Y yo me preguntabas por Américo Vespuccio, pues este es Américo Vespuccio, es decir, fue un buen marino, ya si comerció con esclavos, pues eso no lo sé. Posiblemente lo hizo, muchos lo intentaron, la corona española en todo momento se opuso a esta práctica, pero fue un marino que efectivamente existió, un marino que fue importante y que de una manera casual acabó dando nuevo nombre al nuevo continente.